Hoy vamos a hablar de la posición de santidad. ¿Cuál es el tema? La posición de santidad o de la santidad, si usted le quiere colocar ahí. La posición, y cuando se habla esta palabra, pareciera un estándar inalcanzable, porque se nos vendió una imagen del santo tradicional o religioso. Y se nos enseñó que había que pasar por un proceso en la iglesia tradicional, ¿no? Que ella hizo un milagro y entonces vamos a seguir estudiando para ver su vida y luego lo canonizan y lo declaran santo. Entonces una persona casi que perfecta en la tierra, que no, y lo presentan con una imagen, ve cómo lo presentan, una imagen que parece que estuviera como en el aire, como en el limbo. Y así como que anda como medio sonámbulo en la tierra, y ese es santo. Y casi no espabila porque si sonríe peca, y eso mejor dicho. Entonces nos enseñaron que ese es el ser santo. O quizás el legalismo, el extremo del legalismo, de ese legalismo dañino, y se esforzaba y se creía que por lo que yo era, desde que yo hacía, no, yo soy buena gente, yo no robo, yo no mato, yo cumplo los 10 mandamientos, yo soy un buen esposo, soy un buen hijo. Mejor dicho, yo soy santo. Y ese es legalismo. Creer que la santidad se gana por cumplir la ley. Recuerde que la Biblia dice: no por obras de la ley, para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación y el ser santo no es por las obras. Esa persona se ganó el cielo porque si era una persona santa, era buena gente, no robaba, ayudaba al necesitado. Las obras son consecuencia, o las buenas obras, el accionar en Dios es consecuencia de la salvación y de la santidad que hemos recibido en el Señor. Por eso este título, la posición de santidad. ¿Cómo es? Usted y yo estamos en una posición de santidad. Así lo describe la palabra del Señor. Y vamos a mirar qué significa realmente la palabra santidad, qué significa pureza, significa limpieza, significa apartado. ¿Qué significa? Apartado o consagrado con uso exclusivo para algo. Eso significa santidad, apartado o consagrado, dedicado, en este caso dedicado a Dios, apartado para Dios. Ya habla diferente, camina diferente, haciendo ahora la voluntad del Señor. Es lo contrario a seguir la corriente de este mundo. Ahora está apartado para Dios. Los que no conocen a Dios están en las fiestas de toros, están en las discotecas, están en los enredos de los chismes. El que conoce a Dios está apartado para Dios, para hacer su voluntad, para servirle a Él, para amar al prójimo. Amén. Está consagrado para el Señor. Son dos caminos diferentes. La santidad es la naturaleza misma de Dios. Dice la palabra que en Dios no hay tinieblas. En Dios no hay ninguna clase de oscuridad, que Dios es luz, hablando de santidad. Y la santidad, hablando de Dios, pero hablando de la santidad para el hombre, para el creyente, para el cristiano en Cristo, es un estilo de vida. ¿Es la santidad? Un estilo de vida a la semejanza del caminar de Jesucristo. Amén. Es un estilo de vida de acuerdo como Jesús caminaba, a la semejanza, a la imagen de Jesús. La santidad también la conocemos como la santidad inicial, la santidad legal o la santidad de posición. La primera santidad, cuando el hombre recibe a Cristo, ¿qué recibe? Recibe la santidad inicial. Legalmente es santo ahora porque sus pecados son cargados por Cristo, fueron cargados por Cristo y se hace vigente en su vida. Ahora es propiedad del Señor. Ahora legalmente le pertenece a Dios. Esa es la primera, la santidad inicial.
o legal o de posición. Estamos sentados con Cristo, estamos en Cristo ahora mismo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la ascensión de Cristo. La posición en Cristo Jesús. Pero luego sigue la segunda, o el proceso de santificación, la segunda parte, o la santificación de experiencia, de ir creciendo cada día en esa búsqueda a través del Espíritu Santo de Dios, a través de meditar en la palabra del Señor, que la palabra nos enseña, nos forma conforme al carácter de Cristo. ¿Y cuándo termina esa santidad progresiva o santificación? ¿Cuándo termina? Cuando Cristo venga o cuando usted y yo nos vayamos para el cielo. Amén. O sea, es decir, que nadie puede decir, no, ya yo estoy tan santo que cuando yo me miro en el espejo soy igualito a Cristo. Entonces usted tiene que decir, usted mismo, me tengo que arrepentir, porque soy un mentiroso. ¿Lo va a entender? Porque cada día estamos en este proceso de santificación. Y está la santidad total o la santidad definitiva, que es cuando estemos en un cuerpo glorioso. Vamos a mirar aquí también tres aspectos importantes en la santidad del creyente. Lo primero es que la santidad es un don de la gracia de Dios. Ponga atención para que el diablo no le robe la bendición. Porque el diablo es mentiroso y es engañador. Y se le llama también como el acusador. Pero cuando usted conoce la palabra del Señor, por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque a veces se vive en esclavitud con un pensamiento contrario al de Dios. Porque el diablo le hace creer que no es santo. Porque hay debilidades. Pero si usted está en Cristo, dice la palabra del Señor, usted recibió la santidad de Cristo en usted. Usted recibió la justicia de Cristo en su vida. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Mire aquí, ¿para que qué? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la razón? Porque no hay hombre que pueda cumplir toda la ley y ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque el que falla en un punto, en una coma, el que falla en algo de la ley, dice la palabra, se hace transgresor de toda la ley, por lo tanto no puede ser salvo por la ley. El único que cumplió toda la ley en su plenitud se llamó Jesucristo, o se llama Jesucristo. Amén. ¿Cómo se llama? Jesucristo. El único que cumplió toda la ley se llama Jesucristo. Ahora, mire lo que hizo Cristo. Cristo cumplió toda la ley y murió por nosotros en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados. ¿Qué cargó Cristo? El que cumplió toda la ley cargó nuestros pecados. Ahora, el que cumplió toda la ley nos transfirió a nosotros. ¿Qué nos transfirió? El cumplimiento de la ley. Santo, ¿cuánto la alaban? Vamos a entender en esta mañana, estoy en una posición que si estoy en Cristo, estoy en el cumplimiento de la ley. Ahora debo caminar conforme a lo que Cristo me ha dado, conforme a lo que soy ahora en Cristo Jesús. Dice la palabra, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén, denle un aplauso a Cristo. Lo primero es que la santidad, diga conmigo, es un don de la gracia de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado a través de Jesucristo. Usted es santo. La Biblia nos habla que Dios nos ve y nos trata como santos. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve, cuando Dios te ve a ti, te ve como un santo y te trata como un santo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿se acuerdan de esta expresión en Cristo Jesús? Esta expresión en Cristo Jesús que aparece 165 veces en la carta de las Paulinas. ¿Cuántas veces? 165 veces en Cristo. Si tú estás en Cristo, estás en la muerte de Cristo, estás en la resurrección de Cristo, estás en la sepultura de Cristo, estás en la ascensión de Cristo, estás en el Cristo resucitado. Ahora que estamos en Cristo,
Dios nos ve en Cristo. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Amén. ¿Cómo te ve Dios? Diga conmigo, Dios me ve santo y nos trata como santo por los méritos de ¿quién? De Cristo. Gloria al Señor. Diga conmigo, porque hay unos religiosos que piensan que como ahora soy cristiano evangélico, ahora yo oro más que todo el mundo y ahora yo ando con la falda así, qué sé yo, soy santo. Tú eres santo no por eso. Tú eres santo por lo que Cristo hizo, por el sacrificio de Cristo, porque Él derramó su sangre para limpiarnos, por la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas, y ahora caminamos conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire cómo Dios nos trata. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, ¿a los qué? A los santificados en Cristo Jesús. Así te llama Dios. Voy a colocar aquí: a la iglesia de Dios que está en Montería, a los santificados en Cristo Jesús. Así nos ve Dios. A los santificados. Y no es el hombre quien santifica. ¿Quién santifica? Diga conmigo, Dios, a través de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es lo que enseña la palabra. 1 Corintios 14:33 dice: Dios, 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz, como en todas las iglesias de los que, dígalo fuerte, de los santos. Ahora mira a tu hermano, dígale: tienes una cara de santo. Y no solamente una cara, que eres santo en Cristo. Porque podemos tener cara, lo importante es que seamos. Amén. Por dentro y por fuera, dice la palabra del Señor, que Dios nos limpia. Eso es el Señor. ¿Sabe qué es el Señor? ¿Qué Jesús dijo con respecto al vaso? Primero se limpiará el interior del vaso, luego el exterior. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo de Dios viene a ser morada dentro de nosotros. Amén. El cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Todo nuestro ser, dice la Biblia, es santificado por Dios, por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios que está en nosotros. Es decir, que toda la gloria, ¿de quién es? Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie crea que Él es el que es. El único que es el que es. El gran yo soy, no hay otro. Amén. Y a su nombre. Dios nos llama a caminar en esa santidad que Él nos ha regalado, que tú tienes. Debemos guardar y caminar conforme a como Dios nos ha hecho. Primera de Pedro 1:16. Porque está escrito: sed santo porque yo soy santo. ¿Cómo dice la palabra? Porque está escrito: sed santo, porque el Dios que nos llamó, que nos limpió, que nos santificó, que nos selló con su Santo Espíritu, ¿es qué? Santo. Ahora tenemos el ADN ¿de quién? De Dios. Ahora tenemos, dice la Biblia, la naturaleza divina. Y es importante que usted resalte siempre esto, que tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué quiere el diablo que repitamos? Es que yo soy débil. Es que Dios sabe que yo soy débil. Es que yo no sé qué pasa conmigo. Yo no puedo ir. Es que yo no. Porque yo recibí eso de Adán y Dios sabe. Y comenzamos siempre a tratar de señalar nuestras debilidades, que esas imperfecciones, que como somos hijos de Adán, recibimos esa naturaleza y como siempre. Pero la Biblia también habla que tenemos otra naturaleza. No estoy diciendo que no tengamos esa naturaleza, pero ahora que estamos en Cristo, hemos recibido, dice la palabra del Señor, la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina. Hemos recibido la naturaleza de Cristo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es mucho más poderosa que la otra para vencerla y caminar en victoria en el nombre de Jesús. ¿Hago entender? Le vamos a confesar lo que somos en Cristo, lo que Dios nos ha dado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Oh, Él peleó por mí, Él batalla por mí, Él es escudo alrededor de nosotros. Él me sostiene con la diestra de su justicia. La gracia de Dios es suficiente para guardarme. Y usted declara y habla la palabra del Señor. Y al enemigo no le gusta cuando usted declara la palabra. Diga el débil, diga el débil. Aleluya, no está diciendo diga el débil, se acabó. No dice así, diga el débil, esté llevado. Diga el débil, voy para atrás. No, diga el débil, voy para adelante. No tengo mucha fuerza, pero Dios está conmigo. Aleluya, Él me va a ayudar, Él me tiene, Él tiene la salida. Y confiamos en el Dios del cielo. Y a su nombre. Dice la palabra, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Según de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Aquello que no le agrada al Señor, me voy a alejar. Aquello que me daña, me voy a alejar, porque tengo el temor de Dios, el respeto, el valor a Dios. Tengo la santidad de Dios. Y el temor a Dios es apartarse del mal, es esa reverencia, ese respeto que le tengo a Dios, a un Dios santo. Ahora voy a ser santo porque mi Dios que me dio la santidad es santo. Amén. Vamos a un texto bíblico y lo vamos a desglosar de manera muy rápida. En Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 11. Y le he colocado aquí 3 puntos. En la posición de santidad es menester correr sin carga y con paciencia. La diapositiva, para que se vean bonitas, para que las vean. Eso, para que las vean bien bonitas. ¿Cómo dice? En la posición de santidad es menester, ¿qué cosa? Correr, ¿cómo? Es necesario en esta carrera cristiana correr sin peso y correr sin pecado. Es mejor, es más fácil. Si usted corre con unos zapatos pesados, unas botas de esas y con un bolso atrás, tenga seguridad que no va a llegar muy lejos. Pero si corre con unos zapatos livianos y la ropa adecuada, usted va a poder trotar más suave y llegar más lejos. Yo pensaba llegar a Cereté y ya voy por Pelayo, porque la ropa que tiene es liviana. Mucha fe, dice Juni. Amén. Pero está trotando allí, ¿por qué? Porque tiene la ropa correcta y se quitó el peso que le agobiaba, que no le dejaba correr como debe correr. ¿Me hago entender? Así dice la palabra del Señor en el versículo 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo habla, dice, teniendo en derredor nuestro. Este es el capítulo 12, ¿verdad? Y antes del capítulo 12 está ¿cuál capítulo? El capítulo 11. Y en el capítulo 11 aparece una lista grande de los héroes de la fe. Diciendo el autor bíblico, tenemos una grande nube de testigos. Ellos pudieron, ellos lo lograron y están en esa lista. Ustedes también lo van a lograr. Pero es necesario que para correr esta carrera, ¿deben qué? Despojarse de todo peso y del pecado que asedia. El pecado está siempre ahí a las puertas, dice la Biblia. Está al acecho para ver quién encuentra mal parado y hacerlo tropezar y apartar del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que debemos quitarnos, despojarnos de todo peso y del pecado, quitarlo, cortarlo, del peso y el pecado que nos asedia. Y ahora sí debemos correr con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Esta es una carrera, la vida cristiana es una carrera de maratón, no de velocidad, de resistencia, de aguante. Paciencia es la capacidad de aguante, de saber esperar en el Señor. Eso es paciencia, capacidad de aguante, de esperar, de soportar en el Señor, donde habrán pruebas, luchas, adversidades, pero voy ahí con paciencia, llegando a la meta, llegando a la meta. Cada día están más cerca de la meta. Uno solo dijo amén, los demás no se van a morir. Cada día estamos más cerca de la meta. En cualquier momento Cristo viene, amén. Y en esta carrera debemos correrla ¿cómo? Con paciencia. Ahora bien, despojémonos del peso y del pecado, dos cosas diferentes, peso y pecado. El peso no es pecado y el pecado no es peso. O el pecado puede pesar, pero puede que el peso no sea pecado. Por eso dice la Biblia que debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Peso, aquí coloqué algunos pesos que debemos dejar a un lado para correr esta carrera cristiana. Las preocupaciones desmedidas. Soltar ese peso. A veces nos preocupamos por el mañana. Ay, ¿qué será de mí mañana cuando yo tenga 45 años? Pero tienes 20, faltan 25. Cálmate. ¿Será que se me cae el pelo? ¿Será que no se me cae? De pronto no. Te sale más bonito. Dejar que todas esas preocupaciones, dice la palabra del Señor, los afanes, el activismo, el alejarnos de Dios por estar en el activismo, los temores son peso, pero no son pecado. La desconfianza, el desánimo, el estrés, la ansiedad, las palabras negativas o de maldición que lanzaron, que afectaron nuestro concepto correcto acerca de mí y que he creído. Es que yo no he podido prosperar porque has creído un pensamiento o una palabra que alguien te dijo, o un familiar o alguien te dijo una palabra, te dijo palabras negativas. Y entonces siempre tú, no es que yo esa palabra, eso hay una maldición. No, corta con eso, suelta ese peso y no le creas al enemigo. Creer a la palabra del Señor, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que el Espíritu Santo de Dios es poderoso. Amén. Y a veces somos más dados a creer esas cosas porque me santiguaron cuando estaba pequeño. Ya Cristo pasó por ahí, no veo ningún rezo, nada de esas cosas, todo eso quedó anulado. Amén, y a su nombre. El no sentirme aceptado por los demás. Olvídese que usted le va a caer bien a todo el mundo, hermano. Que todo el mundo le va a sonreír. Hay gente que lo gusta. Hay gente que lo va a querer verlo. Pero usted trate de agradar a Dios, de aprobar, de ser aprobado por el Señor y de amar a todos. Y no se amargue la vida porque ahora yo no sé por qué no gusta de mí, no me puede ver. Descansa en el Señor, perdónale, bendícele. Te vas a volver loco ahora por eso. Si no, no irás a ser feliz nunca. ¿Aló? Es más, ¿sabe que le voy a decir algo? Jesús dijo, os aborrecerán sin causa. No te pongas a buscar causa porque no hay. Simplemente por el hecho de que andas con una Biblia y vayas con una Biblia y gente se le mete, y ahora se cree santo. Ya se transformó porque tú vas con una Biblia. ¿Aló? No, y ahora no gusta, entonces ahora no voy a andar con él. No, ¿por qué la vas a esconder? Levántala. Él es el que tiene que convertirse a ti y tú tienes que amarlo a él. Amén, y a su nombre. Diga conmigo, Dios es bueno. Despojarnos de los sentimientos de culpa. Pensar que la herencia maldita me persigue. ¿Son qué? Son pesos que hay que despojarse del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia. Despojarnos de todas esas cosas. Aquí es que nos anoté otra lista de pecados. Despojarnos de la mentira, de la idolatría, de las inmoralidades sexuales, de los robos, de las murmuraciones, del odio, de la hipocresía, de las palabras maldicientes, del odio, de la hechicería, de la deshonra a los padres, de toda desobediencia a Dios. Recuerde que pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Pecado es errar el blanco. Despojémonos de todo eso, del pecado, del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 1 Corintios 9:25, en la versión Dios habla hoy, dice así: los que se preparan para competir en un deporte evitan
todo lo que pueda hacerles daño. ¿Estamos allí? No estamos allí. 1 Corintios 9:25. ¿Sí? 1 Corintios 9:25. La Dios habla hoy. ¿Tiene la Dios habla hoy? ¿No la tiene? Bueno, dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Sino que lo diga el futbolista, ¿verdad? Le dicen: no se trasnoche, haga ejercicio, come estos alimentos. Y le dan allí una lista para cuidarse. Sobre todo, ahí estaba mirando un poco la Cristiano Ronaldo. 40 años, hermano, y todavía está haciendo goles como loco. Tiene un entrenador especial. No se tatúa, no se trasnocha, come saludable. 40 años y todavía está haciendo goles. Yo creo que llega a Lewin, con fe llega a los 1000 goles. ¿Aló? Pero de todo se abstiene. ¿No hago entender? Miren lo que dice la Biblia. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Esa amistad no me conviene porque me quiere apartar del propósito que tengo. Ese alimento no lo voy a comer, me gusta, pero me hace daño. Dice aquí la palabra: evitan todo lo que puedan hacerles daño, y eso lo hacen por alcanzar un premio, una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. Vale la pena despojarnos del peso y del pecado y evitar todo aquello que nos quiere desviar del propósito de Dios, porque hay una corona que Dios tiene preparada para nosotros. ¡Aleluya! Vamos allí, en el versículo 2 al 4, estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4, ya miramos el 1, ahora vamos al versículo 2 al 4, nos habla de la posición que es esencial poner los ojos en Jesús. En esta posición en la cual usted está, que estamos nosotros como hijos de Dios, es esencial que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús, dice la palabra del Señor. El primer versículo dice que debemos despojarnos del peso y del pecado y que debemos correr la carrera con paciencia. Ahora dice, colocando los ojos ¿dónde? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? Ahí lo describe: el autor, o sea, quien te dio fe, quien depositó fe en ti. ¿Para qué? Para que esa misma fe que Él te ha dado, que tú tienes de parte de Dios, la fe de Jesús, la depositemos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y quien debe consumir toda nuestra fe. Amén. No es el político, no es el médico, no es el hombre de recursos, no es el hombre de influencia. No, ¿quién es? Diga: el Señor. ¿Quién sana? Cristo. Gracias, hermano. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? ¿Quién restaura? ¿Quién provee? ¿Quién rompe cadenas? ¿Quién echa fuera demonios? Cristo. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. No en instrumento, sino en Jesús. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro y Juan iban al templo y entraron por una puerta que se llamaba La Hermosa, y había ¿qué? Un cojo de nacimiento, y le extendió la mano, y Pedro le dice: no tenemos ni plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. Y aquel cojo ¿qué? Comenzó a andar y entró en el templo danzando y dando gloria a Dios. Y usted mira el texto que sigue después. ¿Y qué hicieron los hombres? Estaban idolatrando a Pedro y a Juan. Ay, estos son dioses, estos hombres son como Dios. Y tocándola así. Y Pedro cogió la vestimenta y la rasgó. ¿Por qué nos tratan así? Como si por nuestro poder, como si nosotros hubiéramos hecho esto. Y comienza entonces a hablar Jesús de Nazaret, y comienza a hablar de Cristo. ¿Me hago entender? Porque los ojos deben estar puestos en Jesús. No fue el político quien te dio el empleo, no fue el pastor, el evangelista famoso que te sanó, porque Él nos sana. Quien sana es Cristo. ¿Me hago entender? Porque somos dados a eso, a quitar la mirada de Cristo, de Dios, y a colocarla en el hombre.
No, es que ese político ahora, mejor dicho, tiene una influencia, le dieron no sé cuánto. El político te va a fallar y te puede fallar. Los hombres te pueden fallar, pero hay uno que no te falla. Oh, hay uno que murió por ti, que resucitó por ti, que ha prometido ayudarte en todas las cosas y que nos enseña que debemos colocar nuestra mirada, nuestra confianza, en Él, en el autor y en el consumador de la fe. Es lo que enseña la palabra del Señor. Dios puede usar a cualquiera. Hay hasta un doctor que es muy bueno. Gloria a Dios por el doctor que es muy bueno, pero Dios lo va a tomar como un instrumento para que traiga sanidad. ¿De quién es la gloria? De Dios. Siempre la gloria será para Él. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Tremenda palabra esta. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Imagínense ustedes, hermano, que Él ve la cruz y había un gozo en Él que era mayor que el sufrimiento que estaba teniendo. Le daban latigazos en su cuerpo, le colocaban corona de espinas y le daban con un palo, pero el gozo que estaba dentro de Él era más grande. ¿Sabe cuál era el gozo? De salvarte a ti y de salvarme a mí. Oh, que Él iba a morir por nosotros, no importa. Soporto lo que tengo que soportar, porque voy a redimir, voy a rescatar a la raza humana. Dice la Biblia: por el gozo puesto delante de Él. Jesús soportó todo lo que soportó, hasta los clavos allí en sus pies, en sus manos, lo soportó por ti y por mí. Por ese grande amor, dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Oh, maravilloso que hizo Cristo. Menospreció el oprobio. No me interesa lo que hagan conmigo, golpeen, no me interesa. Eso no es lo que me va a apartar del propósito, porque el gozo que tengo es mayor. Me hago entender en esta mañana, hermano. Cuando hay propósito mayor, cuando tenemos el enfoque en Cristo, en el propósito de Cristo, en lo que Cristo quiere que hagamos, no importa lo que pase, será mayor que eso. Amén. Será mayor que lo que estén haciendo contigo o lo que quieran hacer contigo, porque sabe que la victoria será mayor. Sabe que tú verás la gloria del Señor. Dice la palabra: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nos da el consejo a nosotros la palabra: considera aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Está diciendo el autor del libro de los Hebreos, que no sabemos quién es. Algunos dicen, lo atribuyen al apóstol Pablo, otros no saben. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios lo inspiró. Lo demás es que, amén. Pero mire lo que dice. Todo esto ocurre para que tú y yo avancemos y prosigamos. Dice la palabra: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Habrán pruebas, habrán adversidades, luchas, cosas que no vas a entender en el camino, en esta carrera cristiana. Pero tú tienes los ojos puestos en Jesús, la confianza puesta en Jesús. Él sabe que te sostiene, que Él te guarda, que Él te ayuda, que en el momento no lo entienda. Y aunque trate de buscar una explicación, no lo voy a entender. Pero sé algo, que Dios es bueno y mi mirada va a estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Voy a proseguir, no me voy a desanimar, no voy a tirar la toalla. Aunque es difícil, aunque cuesta, pero voy a proseguir en esta carrera. Dice la palabra, versículo 4. Mire cómo dice: porque aunque no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Amén. A nadie le han obligado a pecar. Dice aquí en la versión Palabra de Dios para Todos: ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Como Cristo. Cristo murió por los pecadores. Cristo soportó todo eso por causa de el pecado nuestro. Dio su vida, pero tenía gozo, tenía ánimo y fue hasta el final. Tú y yo debemos revestirnos de ese mismo gozo y proseguir en esta carrera que tenemos por delante. Porque dice la palabra: ustedes han luchado contra el pecado. ¿Cuántos han luchado contra el pecado? Gloria al Señor. Gracias a Dios que estoy hablando con seres humanos. Dice: ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida.
no hasta el punto de perder la vida. Número 3. Vamos al versículo 5 al 11. La posición de santidad en Cristo nos enseña que Dios nos disciplina y que esa disciplina de Dios tiene siempre propósito. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Colócala ahí otra vez. Vamos allá. La diapositiva. Eso. ¿Cuál es el tercero? Léalo fuerte. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? A veces tenemos un concepto erradísimo. Y digo erradísimo porque los sentimientos nos engañan. Pensamos que amar es consentir todas las cosas de los niños y de los hijos. Y pensamos que es decirle pucherito. Sí, eso es parte del amor. Pero la Biblia dice que cuando se ama se corrige. Puedo volverlo a decir. La Biblia dice que cuando se ama se corrige. Y somos autoridad para corregir en el amor de Cristo. Nunca para dañar, siempre para edificar y para mejor. Es lo que enseña la palabra. Y este es el ejemplo. Ahora que estamos en esta posición de santidad, Dios nos disciplina, nos corrige para ser mejores y porque Dios tiene cosas mejores y mayores para nosotros. Dice la palabra, y sabéis, me atravesó el loriquero ahí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cuál es la exhortación? Diciendo, hijo mío, como dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando fueres ¿qué? Reprendido. Dos cosas nos aconseja. Una, no menospreciar la disciplina. No importa lo que hagan conmigo. No desprecie lo que Dios me haga. Hay que aprender. Hay que corregir. Dice la palabra, no menosprecies la disciplina del Señor y tampoco tires la toalla cuando eres reprendido. Porque el Señor al que ama disciplina, está en español, hermano. Repita conmigo, el Señor al que ama disciplina. Está en español. Diga, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, que lo que recibe por hijo, Dios lo corrige, Dios lo disciplina, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Porque Dios no quiere que tú te desvíes del camino. Dios nos disciplina porque Dios quiere que cumplamos el propósito que Él tiene con nosotros. Y esa disciplina y esos azotes, aunque duelan, están cargados de amor y de misericordia. Dice la palabra del Señor, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Repito, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sabe cuál es ese? ¿Sabe cuál es el hijo que el Padre no disciplina? ¿Cuál? No tengo el oído tan fino, si no habla duro no le alcanzo a escuchar. El hijo consentido, gracias mi amor. El hijo consentido es el que el papá no corrige. No, porque hay que consentirlo. Y ese es el bebé de la casa y es el bebé. Qué lindo el bebé. Y el bebé coge y tumba los vasos y ya que tumba. Y coge el televisor y ya que tumba. Y el bebé no quiere comer. Háganle otra cosita al bebé. Tampoco le gusta. Otra cosita al bebé. ¿Qué quieres, bebé? No quiere comida. ¿Qué quiere? Compotica para el bebé. Y todo gira alrededor del bebé. Porque lo quiero tanto que dejo que haga todo. Y eso no es querer, hermano. Eso es malcriar. Y cuando el hijo se consiente demasiado, escuchen bien esto, está levantando a un delincuente cuando no se corrige. Y es lo que dice la Biblia. Pero si os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Si Dios no me disciplina, si Dios no te disciplina, no te trata como hijo. Él no es tu padre, Él no es mi padre. Si no me disciplina. Pero si es mi padre y yo soy su hijo, debo entender que Él me va a disciplinar y que a veces duele. Va a corregirnos. Dice la palabra. Por otra parte, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por ciertos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Está hablando del propósito por el cual Dios nos disciplina, para que participemos de la santidad de Dios, para que seamos como Él. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El propósito general de la disciplina es enseñarnos, es entrenarnos Dios para cosas mejores, es corregirnos, es diciendo Dios, te trato como un hijo. La disciplina es el mensaje de Dios diciendo, te trato como un hijo, porque no quiero que te desvíe del propósito, quiero que cumplas el propósito, quiero que avances, quiero que el carácter de Cristo se moldee en tu vida. Dios nos trata como hijo. Dios como hijo nos disciplina, y nos disciplina con azotes, aquí lo noté, con azotes de amor. ¿Te escuchas raro, pero así es? Con azotes de amor. ¿Cuántos han corregido a los hijos? Usted no se goza cuando corrige a un hijo, se ríe. No, usted le duele, pero tiene que hacerlo. ¿O no le duele? ¿Qué le duele? Ahora, no la vaya a correr con una almohada. Una almohada y niña, sale riéndose. Eso no es corrección. No estoy hablando de maltrato. Usted allí con Dios. Sí, porque también maltratar, ¿verdad? No es bueno, pero sí corregir, dice la palabra. Con dolor restaurador, pruebas bajo control, quitándole lo que más le gusta o amamos. Con decisión firme, permitiendo que experimentemos pérdidas, como el ejemplo del rey David, que tuvo un adulterio y el hijo de ese adulterio murió, y David oró, ayunó, gimió, y el niño murió. Dificultades en el trabajo, a través de alguna enfermedad, pero siempre, cual sea la disciplina del Señor, siempre será en su amor y en su misericordia. En la corrección Dios no ataca a la persona. En la corrección Dios apunta siempre a corregir la conducta de la persona. Amén. Para formar el carácter de Cristo en nosotros. La disciplina tiene que ver con el entrenamiento y el crecimiento. Y el resultado final de la disciplina es la madurez en el carácter cristiano. Santiago 1 y 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Diga conmigo, tenemos la santidad que Dios nos ha dado. Y en su amor, Dios nos corrige. Cada día nos expresa su amor a través de su palabra, a través de las correcciones. Siempre Dios nos amará. Creo que se en pie en esta mañana. ¿Cuál es la primera santidad que colocamos aquí? La santidad es menester que ¿qué? Correr sin carga y correr ¿cómo? Con paciencia, sin pecado. Número 2, poner los ojos en Jesús. Número 3, aceptar la disciplina del Señor. Cierre esos ojos en este momento y mírese como Dios lo mira a usted. Dios lo mira a usted como un santo,
lo mira como su hijo. Dios nos mira por lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y en esta condición humana necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser moldeados por Él. Él es el gran alfarero. Él es ese alfarero maravilloso que te tiene en sus manos. Y Él nos moldea, perfeccionando esa obra maravillosa que Él comenzó en nuestras vidas. En esta mañana Dios me ha hablado, Dios te ha hablado. Estamos en una posición de santidad para ser como Cristo, para ser como Dios, para imitarle a Él en su bondad y permitir la corrección que Él nos haga como ese Padre bueno, la disciplina de Dios en su grande amor y en su grande misericordia. Padre, en esta mañana oramos y pedimos, Señor, que seas tú, Dios del cielo, perfeccionando la obra en cada uno, Dios. Sabemos que ahora tú nos ves como hombres. A las mujeres las ves como mujeres santas, que han sido restauradas, que han sido transformadas por el poder tuyo, Señor, para caminar una vida santa y pura delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Hable con Dios en esta mañana. Padre, te pedimos que nos perdones. Habla con Dios, dígale: Señor, perdónanos por haber hecho cosas que no están de acuerdo a lo que tú has querido que hagamos, Señor. Dígale: Señor, perdónanos, Señor, por ese mal pensamiento que consentimos, por esas palabras o actitudes. Pídale a Dios en esta mañana perdón. Dígale: Señor, límpianos y renuévanos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, renuévanos, Dios, en esta mañana. Límpianos, Señor del cielo, límpianos, límpianos, límpianos. Oh, renuévanos, Dios, renuévanos. Oh, renuévanos, Jesús, renuévanos. En el nombre de Jesús, renuévanos, renuévanos. Oh, aleluya. Dígale a Dios: renuévanos, Dios, en el nombre de Jesús. Estamos en esa posición que Dios nos ha dado. Pero que en esta mañana podamos decirle al Señor: Señor, renuévanos. En la manera de pensar, en la manera de actuar, que podamos caminar y actuar conforme a lo que somos ahora, Señor, en esa posición de santidad que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Dígale al Señor en esta mañana: Dios nos ha traído en este lugar para hablarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Oh, Él está aquí. Tu palabra nos enseña que sin santidad nadie le verá a Él. Y tú has recibido la santidad que Dios te ha delegado, que Dios te ha dado, que Dios te ha entregado. Guardemos y caminemos en esa santidad que Él nos ha dado. Dígale a Dios en esta mañana: renuévanos, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, renuévanos. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias.